Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en el Festival de San Sebastián, en este set interior de Quinótico, patrocinado por Repsol, en el Hotel María Cristina, por donde pasa talento nacional e internacional, como es el caso de Paco Plaza, Pablo Guerrero y Ricardo Gómez, que son los creadores, directores y el protagonista de La Suerte, que se estrena dentro de poco, muy poco, en Disney. A ver, Ricardo, que como estábamos comentando, tú eres el aplicado. El día de estreno. 8 de octubre en Disney Plus. Y se va a enterar del tirón. Sí, Se va a enterar del tirón. Y efectivamente, Disney Plus, que es que nos lo dicen, si no, si nos portamos mal, nos lo cuentan. Pablo, Paco, ¿cuál es el origen de La Suerte para vosotros y de esta pareja creativa? A ver, el origen de esta pareja creativa se remonta a finales del siglo XX, cuando estudiábamos juntos en la escuela de cine. Y ahí surgió una amistad, y de esa amistad ha surgido esta serie sobre la amistad, sobre dos personas que vencen todos sus prejuicios para acabar encontrándose, ¿no? Es una serie si hay que localizar un Big Bang de la serie, sería que, como bien dice el tagline, una serie de casualidades nos llevó a la habitación de un torero en una fiesta después de una corrida. Y lo que vimos allí explosionó nuestros cerebros, ¿no? O sea, vimos una realidad paralela, entramos como en una especie de gravedad cero y conocimos un mundo y unas personas totalmente ajenos a nuestra vida que nos fascinaron, que nos motivaron a seguir investigándoles, a seguir indagando en esa forma tan particular de vida, tan aislada del resto de la sociedad, tan encapsulada en sí misma, y escudriñar un poco cómo eran esas dinámicas entre ellos, ¿no? Claro, es que lo que explora más la serie, a través de esos 6 episodios, es lo que hay alrededor del toreo. No se ve toreo como tal. Nos quedamos siempre fuera. ¿Esa decisión de dónde vino? Esa decisión viene primero de la propia historia. Nosotros lo que queríamos contar es esta superación de prejuicios, este acercamiento entre dos polos opuestos que se acaban aportando el uno al otro, y eso no nos llevaba a entrar en la plaza para nada, porque nos interesaba más todo lo que rodea alrededor. Además, evidentemente no queríamos hacer una serie, una comedia amable, blanca, casi para toda la familia. Queríamos estar ahí y no provocar y no intentar, o sea, no poner imágenes que pudieran herir la sensibilidad a nadie, para que centrarnos en la historia que queremos contar, que es una historia muy humana, de un acercamiento entre dos personas que aparentemente opuestas, pero que acaban respetándose y queriéndose, aun siendo de polos opuestos. Y la serie habla lo que queríamos hablar siempre. Al final, la idea que llegamos y que ha dirigido todo es sobre la tolerancia, y que no hace falta entender al otro para respetarle, incluso para llegar a quererle. Ricardo, tú eres nuestros ojos, nuestra introducción en este mundo de ese entorno del toreo, y además interpretas un arquetipo muy español y muy del momento, que es el opositor. Háblanos de David y cómo es esa dinámica que se crea con el maestro, con Óscar Jaenada. Sí, pues efectivamente. David es un chico de mi edad, más o menos, 30 años, que tiene, que su objetivo es sacarse unas oposiciones y que tiene una vida absolutamente rutinaria, cotidiana y de alguna manera un poco aburrida. Está un poco ahogado por su madre, por su padre, viviendo en la misma cama desde que es pequeño, compartiendo casa con su familia, sin poder aspirar a independizarse. Y de alguna manera cogemos a este personaje al inicio de la serie en un momento clave para él, que es, está trabajando un poco con el taxi para sacar dinero, para enfrentar este tiempo que está estudiando las oposiciones, para ver si con un poco de suerte puede empezar a tener su propia vida. Y lo que sucede es que este encontronazo con la cuadrilla del maestro y demás supone para él una ventanita a un mundo lleno pues de viajes, de cosas surrealistas, de gente que a él le queda absolutamente lejos y de la cual él está totalmente convencido de que lo que hacen es una barbaridad y que lo rechaza, pero bueno, al final pues es un curro, y por pasta, pues mira, al final decide embarcarse en esta aventura, que es la serie, que es este road trip por toda España, de fiesta en fiesta, llevando a esta cuadrilla de toreros. Y como comentaba Pablo, el desarrollo de la propia serie es ese viaje hacia
hacia la empatía. Es decir, yo estoy muy lejos en muchas cosas de estas personas, pero en esta situación en la que estamos forzosamente compartiendo tanto tiempo y espacio y tal, pues acabamos escuchándonos, acabamos entendiéndonos y cogiéndonos cariño. ¿Cómo fue navegar el tono tanto en la página como con los actores? Porque es una comedia, pero tampoco es una comedia. Bueno, de situación hay momentos. Estoy pensando en un gag maravilloso que se lo decía ayer a Ricardo, que nos encontramos, que no lo voy a desvelar, pero cuando se acerca un poco más que al maestro, de una forma concreta, que me reí mucho, pero ¿cómo es encontrar el tono perfecto para acercarse a la suerte? Yo creo que nuestra búsqueda ha sido la búsqueda del realismo. O sea, es un mundo tan excéntrico, tan alejado de las convenciones, que reflejarlo de manera bastante realista ya resulta de alguna manera chocante, ¿no? No es una comedia de chistes o no es una comedia de, como te diría yo, de ocurrencias. Es más, viene de cierto casi realismo mágico, diría yo, de situaciones no hilarantes, sino desconcertantes, ¿no? Que vivimos a través de los ojos de Ricardo, que ha sido el alter ego de dos personas esta vez, ¿no? Él ha servido un poco como de aproximación, como de reflejo de nuestra propia mirada sobre este mundo, ¿no? Que por fuerza te genera un shock. Pasaba con la suerte, pasaba también con Tardes de Soledad al ver ese grupo, ese séquito que acompaña al torero, el apoderado, bueno, todo el mundo, que además tiene algo un poco de folclore absoluto, que no es tan distinto a Lola Flores y a Juanito Golosina, porque en el fondo las dinámicas, la admiración, la entrega es muy similar y es muy divertido también de verlo desde fuera y acercarse para humanizarlo. Sí. De hecho, esa cuadrilla es de alguna manera el maestro que, como contaba hoy Óscar también, vive en el miedo, porque el miedo lo siente y lo pasa mucho antes, durante la corrida, ¿no? Como dice en la serie, pero y tener esa cuadrilla a ellos, que suele ser gente, además, estos son, como son su primo, gente de su pueblo, necesitan llevar la casa un poquito encima, necesitan tocar tierra en los sitios donde van a torear, porque al fin y al cabo se van a ver, su trabajo es ir y pueden no volver del trabajo. Puedes no volver nunca del trabajo. Y entonces ahí se crea una serie de dinámicas, de relaciones que van desde el amor, ¿no? Y de la amistad verdadera hasta la necesidad, también por un tema económico y incluso si ya cuando veáis la serie, vean la serie, claro, la temporada de Taurina y la gira de ellos es una fiesta, es una cosa muy adrenalítica, muy eléctrica. Entonces, de alguna manera ellos se meten, se embullen en eso y ahí se crean todo tipo de locuras. De hecho, es lo extravagante del trabajo de él y de la vida que llevan, como decía Paco, es lo que es divertido, que es esa cosa desconcertante. Es decir, ahí donde está la comedia un poco disparatada. Sobre todo es una comedia del disparate. Bueno, que está representada, por ejemplo, por Carlos Bernardino, que estaba divertidísimo. Salía muy poquito en El Tigre y poco después me lo encontré en La Suerte. ¿Cómo es esa mezcla de energías de los personajes? Porque además tú eres como, entre comillas, porque normal es una palabra como muy definible y muy debatible, pero ese choque también desde un punto de vista del actor. Pues ha sido muy interesante de trabajar porque rápidamente nos dimos cuenta, trabajando y leyendo los guiones y trabajando con Paco y con Pablo, de que era muy importante que el punto de vista de David no estuviese añadiendo ingredientes a la comedia o al tono de la propia serie, porque los ojos del espectador iban a pasar por los ojos de David. Entonces, lo interesante era que llegasen lo más limpio posible, de alguna manera. Y muchas veces lo hablábamos, de decir, si se me escapa y estoy intentando meter chistes, porque a mi alrededor todo es una situación cómica, por favor, paremos, porque eso sería un gran error. O sea, es decir, el éxito de David y de encontrar el tono del personaje era que para él todo fuese no solo nuevo, que por supuesto, sino desconcertante, porque así podríamos transmitir al espectador
esa empatía con David y esa manera de ver todo lo que se está enfrentando el personaje de la mejor manera. No, y además es un arquetipo de la comedia de siempre, que es el straight man. Efectivamente. Que además te juega por contraste, porque si no, efectivamente, igual Claro. se te va las manos ahí. Las etiquetas son peligrosas porque al final lo que hacen es limitar. Esto es una comedia, se supone, son 30 minutos. Pero luego son muchas cosas. Y formalmente también vemos apuestas que no suelen aparecerse en la televisión española y en la americana tampoco tanto. ¿Cómo fue plantear, claro, que cada episodio sea tan diferente, que las apuestas de estilo sean radicalmente distintas? Bueno, ahí, por un lado, tenemos que agradecer la libertad absoluta que hemos tenido y, por otro lado, mantenernos muy fieles a la apuesta de hacer algo que intentáramos que no se pareciera a un modelo, sino que fuera algo único, en el sentido de algo diferenciado de lo que ves normalmente, ¿no? Y algo que te sientes legitimado a contar, como es un universo que nos es propio y que culturalmente somos el único país legitimado para explicar esta historia, ¿no? Sí queríamos huir de lo convencional, también por el propio tema, ¿no? Queríamos hacer algo que fuera que la narrativa se fuera adaptando un poco también a ese proceso de cambio, a esa mutación que sufren los personajes, ¿no? No es una decisión, digamos, frívola o estética, sino que son las decisiones de formato, o incluso el hecho de rodar en 16 milímetros, por ejemplo, es una apuesta casi te diría filosófica, ¿no? Nosotros estamos hablando de un mundo que está en desaparición. Queríamos rodar en cine, que también es un arte que está condenado a desaparecer, ¿no? El rodar en celuloide es algo cada vez más fuera del sistema, ¿no? Y como fuera del sistema está el mundo de los toreros, ¿no? Entonces, en cada episodio íbamos un poco también adaptándonos a cómo se estaban sintiendo los personajes. Sí, o sea, lo decimos siempre y lo hemos hablado. O sea, la serie nace como un experimento y nos hemos dejado llevar por las dinámicas de las relaciones de los personajes. Son lo que mandan, es lo que ha ido mandando y hemos ido avanzando de una manera muy orgánica. Entonces, como también queríamos, somos dos directores, cada director es un mundo. Entonces, no queríamos anclarnos a algo formal que la diera unidad. Sí que teníamos claro, y como hemos tenido tanto tiempo, la serie la hemos preparado durante mucho tiempo, sí que teníamos claro que la unidad se la iba a dar el viaje de David, del maestro, de la cuadrilla, de los personajes. Entonces queríamos aprovechar todo lo que, a nivel expresivo, todos los recursos que tuvieron para que cada capítulo, por ejemplo el capítulo 4 que habla de este interior pues siempre pensamos que eran 4 tercios en blanco y negro, que no íbamos a decir en qué ciudad estaba, y eso viene de la libertad que hemos tenido para hacerlo sin estar atados a fórmulas. Nosotros nunca hemos hablado de cómo tenemos que rodar, ni qué ópticas hay que usar, ni cuál es de estilo, no hemos hablado, pero porque queríamos una cosa muy, muy orgánica. Yo creo que por eso a veces es sorprendente, ¿no? No te esperas cosas ni a nivel formal, ni a nivel de los giros, de los cambios en los personajes. Cuando se cuentan ciertas películas, ciertas series con temas que son polémicos siempre, es delicado, porque muchas veces el espectador va alimentado por sus propios prejuicios y vamos a ver algo en lo que queremos que nos dé la razón. Estos días, por ejemplo, se ha visto Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa y tiene que ver con la religión. Y como que las respuestas de la gente se sentían que estaban afectadas por lo que ya pensaban un poco antes de entrar a la sala. ¿Cómo se gestiona eso también como artistas? Porque seguro que el prejuicio también lo vais a tener que lidiar vosotros con ello a la hora de decir no, pero no hay toros. Puedes verla que no hay toros, de verdad. No va a haber violencia animal. Bueno, yo pienso que de lo que trata una película o una serie, no debería nunca de hacer buena a la película o a la serie. Y de lo que trata una película o una serie, no te posiciona frente al conflicto de base, sino estamos todos súper acostumbrados a ver thrillers y asesinatos y no nos preguntamos si estamos a favor o en contra de los asesinatos. Yo creo que esta es una serie que ellos creo que muy inteligentemente han escogido el universo del mundo taurino para contar una realidad
que hay en nuestra sociedad, que es que hay dos polos opuestos, uno es más pequeño que el otro, pero que están condenados a no encontrarse y han cogido ese caldo de cultivo para hacer una serie, una historia sobre una relación de dos personas que, estando tan alejados, acaban de alguna manera viendo qué pueden tener en común, que en este caso es el estar dispuestos a escucharse, que ya es mucho en los tiempos que corren, y al darse cuenta de que si te paras a escuchar, tal vez, como es el caso, acabas, no digo entendiendo, pero sí teniendo cosas en común, acabas generando un cariño como el que se genera entre David y el maestro. Sí, ¿no? Y teniendo otros puntos de vista, otras miradas sobre las cosas para entender más la realidad y lo que te está pasando. Es que con una idea unitaria, con un dogma, no vamos a ser felices. Fue una venta difícil porque decíais que habéis trabajado varios años en el proyecto. Fue un proyecto difícil de explicar, de entender por parte de... Mira, aquí la persona clave es Sofía Fábregas de Disney, que no, o sea, se embarcó como una de nosotros. O sea, no cuestionó, se enamoró de la idea y de hecho nos alentó y nos animó a que fuéramos lo más personales posibles. Y en ese sentido te diría que ha sido un proyecto en el que hemos trabajado con una libertad inaudita, por lo menos en mi caso. Entendió enseguida el corazón del proyecto, más allá de las dificultades que pueda tener comunicarlo o contarlo, sino de que aquello no era algo que iba a provocar, que era una historia de toda la vida, de las bonitas, de sentimientos, y lo entendió enseguida, con la primera lectura. Y claro, agradecidísimos, si no, muy complicado. O sea, no suele pasar esto. Es muy difícil que unos profesionales con más o menos talento trabajen, yo porque vengo de la televisión además, trabajen en libertad, que hace quizás debería practicarse más porque tenemos oficio, sabemos lo que hacemos y el espectador yo creo que quiere cosas que le sorprendan. Hay unas claves que hay que tener, no hay que ofender, pero la serie es una serie blanca, amable y es lo que queríamos. Bueno, ofender depende muchas veces del que ve, no del que cuenta algo. Sí, pero el cómo lo cuenta, ¿sabes? Sí, hay responsabilidad colectiva. Nos gusta terminar las entrevistas con una pregunta que nos lanzan desde Filmin y es que ¿qué película le recomendaríais a vuestro yo de 18 años? ¿Y por qué? ¿Alguna que os hubiera gustado ver antes? Que no de aquella época. No, cuando sea. No hay reglas, no es Regreso al Futuro. Ya tiene mi respuesta. Pues yo creo que Memories of Murder. ¿Por qué? Pues porque creo que con 18 años no tenía desarrollado la visión cinematográfica y el gusto cinematográfico como siento que ahora mismo poco a poco lo estoy perfilando, y creo que es una película que al Ricardo de 18 años le hubiese volado la cabeza y seguramente le hubiese hecho interesarse por mundos en los que yo me he interesado mucho más tarde. Vosotros habéis estudiado cine, así que seguro que a los 18 ya veis muchas películas. Hablé Clever Mendoza Fillo, me decía ayer. Es que ya las había visto todas porque empecé muy pronto. Pero, Pablo... Es que no sabe, claro, está justo dando una vuelta. Digo, qué cabrón, qué listo, que bien ha salido. No lo sé, porque claro, el yo de 18 es el yo de 18. Entonces, yo películas que vi a los 18, o de los 14, 18, son las que me han marcado y están en la suerte también. Al final están en todo lo que haces. Entonces, no sé qué decirte, quizás la suerte. Yo a mí, yo de 18 años, la recomendé a ver El Segundo Nombre, que fue mi primera película. Y y le diría qué es lo que tendría que hacer diferente. Pues nada, muchas gracias. Y La Suerte se estrena el 8 de octubre. 8 de octubre en Disney Plus. En Disney Plus y se estrenará el tirón. Son 3 horitas, se ve una tarde. Se ve muy bien. Muchas gracias. Seguimos aquí en Quinótico, en este espacio patrocinado por Repsol. Y nada, continuamos con más, que aquí la rueda no deja de girar. Hasta luego.